Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este programa de Onda Mezquita 7 Televisión, un programa de debate joven donde hoy además sacamos a la palestra, yo creo que es un tema que está de actualidad casi siempre, o al menos de manera perenne de un tiempo atrás. Es el tema de la tauromaquia, o mejor dicho, bueno, el tema del animalismo también posicionado a favor o en contra de este propio, lo que algunos denominan como arte, cultura, de alguna manera, la propia tradición taurina que tiene ya no solo Córdoba, su provincia, sino también nuestro país, y luego por contra de lo que otros puedan pensar que pueda referirse a algo relacionado con el maltrato animal. Son dos posturas, evidentemente, las que vamos a traer a colación esta noche aquí en este espacio con gente joven, como habitualmente solemos hacer, y también a raíz de, bueno, pues de una consecuencia en sí o de un hecho que tuvo lugar hace pocos días también en el Ayuntamiento de Córdoba, que recuperó de alguna manera a partir de una moción propuesta por grupos y también por movimientos pro-taurinos la posibilidad, mejor dicho, de volver a ayudar a la fiesta de los toros en el Ayuntamiento de Córdoba o desde el Ayuntamiento de Córdoba, algo que en la pasada legislatura no ocurría a partir también de una moción sacada y aprobada también en pleno municipal. Esta es un poco la consecuencia en sí o la excusa por la que traemos este tema sobre la mesa y en el que vamos a estar debatiendo prácticamente durante una hora. Antes de nada me gustaría dar la enhorabuena a las personas que han venido también de manera voluntaria y además yo diría que con mucha fuerza y energía para defender dos posturas que no es fácil defender, o mejor dicho, no es fácil entender dependiendo desde el punto de vista en el que se mire. Vamos a empezar saludando a Ana Flores, que es la responsable de PACMA en Córdoba, una de las responsables de PACMA. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Ella es técnica veterinaria, está estudiando además y es una de las responsables de este partido animalista, yo creo, el más conocido que hay a día de hoy, que tanto ha sonado, ¿no? Sí, PACMA la verdad que está en boca de mucha gente, tanto para bueno como para malo. Y bueno, intentamos ayudar todo lo posible tanto en justicia animal como otro colectivo, incluso personas. Bueno, pues vamos a ver si esta noche cogemos toda esa parte buena y la desgranamos en este espacio. Saludamos también a un representante, el primero en este caso a favor de la fiesta de los toros, además taurino, es Juan Ramón Ríos, es el presidente además. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas. Buenas noches, gracias por estar aquí. Es el presidente del Aula del Toro Bravo de la Universidad de Córdoba. Él es estudiante, estás estudiando veterinaria, ¿no? Todavía no se ha acabado, ¿no? No, estoy en cuarto todavía. Bueno, pero te ha dado tiempo ya a ejercer ya de presidente, ¿no? Hombre, de este aula. Poco a poco hemos ido avanzando en el cargo. Bueno, pues me alegro que estés aquí, gracias también por venir a este programa. Saludamos ahora a Lourdes Márquez, que ya forma parte de FAPAC, que es la Federación de Protectoras de Animales de Córdoba, FAPAC, mejor dicho. ¿Qué tal, Lourdes? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por invitarnos y nada, con muchas ganas de debatir las diferentes posturas. Bueno, y nosotros ganas de escucharlos. Ella además es bióloga y creo que también es técnica veterinaria también, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, encantado de que estés con nosotros esta noche. Saludamos también ahora a una doctora, o bueno, casi doctora en veterinaria también, precisamente es Pilar Gil, que está con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, Pilar. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Ella incluso es secretaria de la cátedra, la única cátedra que existe de taurología, si no tengo mal entendido, en una universidad, en este caso la Universidad de Córdoba, que bueno, que desde luego ejerce ya desde hace unos años, más de una década yo creo que lleva, ¿no? Sí, la cátedra de taurología lleva 10 años y yo llevo de secretaria 2, también estoy en la federación, y desde la cátedra de taurología, aparte de la tauromaquia, nos dedicamos a la investigación del toro de lidia como animal. Bueno, y sé que además lo hacéis a gala porque lleváis mucho tiempo con proyectos. Quiero recordar ahí a Aniceto, que está siempre detrás. Aniceto, mi trabajo fin de grado también fue de toro de lidia y seguimos con la tesis. Bueno, pues le enviamos un saludo también, exactamente igual que a la gente que no piensa de una manera más cercana al toro. Bueno, fíjate, os sacaba a la luz y quería empezar por Ana. Esta moción que se presentó hace unos días en el Ayuntamiento de Córdoba, que ha sido aprobada y que devuelve de alguna manera las ayudas que puede tener una institución pública, a la institución pública más cercana que tenemos, que es el Ayuntamiento de Córdoba, de la capital, a la fiesta de los toros. Entiendo que no es una postura que desde PACMA entendáis como positiva, ¿no? No, la verdad que muy positiva no es, puesto que nosotros pensamos que hay muchísimas más cosas y más ámbitos en los que ese dinero podría invertirse, como por ejemplo pisos de mujeres maltratadas, mejorar incluso las dehesas o pues refugios de animales,
cosas similares. Fíjate que esta moción sale en contraparte a una que ya había salido previamente en la pasada legislatura, cuando gobernaba en el Ayuntamiento de Córdoba, cogobernaba Partido Socialista, Izquierda Unida y Ganemos, no recuerdo mal, ¿vale? Que salió precisamente para evitar, ¿no?, que se subvencionara de alguna manera la tauromaquia, ¿no? Exacto. Otra cosa es que no se llevase a cabo, pero bueno, se intentó y pues nada. Bueno, ahora veremos si consideras como que es un paso atrás. Quería preguntarte a ti, Juan Ramón, fíjate, desde el ámbito universitario, ¿cómo veis estas mociones y sobre todo por la vinculación que tienes y la cercanía al mundo del toro? ¿Cómo ves que de alguna manera Córdoba pueda recuperar lo que algunos determinan o llaman como un estigma antitaurino que ha podido tener en la pasada legislatura y lo que cambiaría con respecto a lo que se ha hecho a través de esta moción? Bueno, yo considero que al igual que ha dicho ella, que opina que se le podría dedicar ese dinero a otros sectores, yo considero, para mi punto de vista, que un sector importante que también se tiene que tener en cuenta es el sector taurino, el cual se ha visto maltratado desde el gobierno, etcétera, y yo creo que no se tendría que dejar a un lado, porque mucha gente come de ello, muchas personas hay. Datos hay que 55.000 personas se dedican directamente, obtienen su sueldo gracias a espectáculos taurinos, o 15.000 personas aproximadamente trabajan en ganaderías de lidia. Entonces yo creo que es un sector que mueve muchas personas, muchas familias, y no creo que se debería dejar a un lado, y más en Córdoba, que ha sido taurina toda la vida. Por ejemplo, es que las cosas taurinas por Córdoba, monumentos, calles, ¿qué te puedo decir? La Plaza de la Corredera, en la Avenida Manolete, se hace referencia a la tauromaquia debido a la importancia que ha tenido a lo largo de la historia. Y yo creo que Córdoba debería, como ha hecho bien, dar un paso hacia su conservación. Un poco. Hacia el mantenimiento, dices, de ese legado al que forma parte, ¿no? Fíjate que ha sacado Juan Ramón una palabra que iba a salir en adelante, lo que pasa es que auspiciada bueno, en una defensa de la propia tauromaquia, hablamos del maltrato. El maltrato es uno de los conceptos que más se emplea a la hora de justificar el estar en contra precisamente de la fiesta de los toros, ¿no? En este sentido, Lourdes, sí que te quería preguntar, a ver, la gente que nos está viendo en sus casas puede entender que la fiesta de los toros es un maltrato animal. Lo digo porque el maltrato en sí está tipificado como delito, ¿vale? Pero la fiesta de los toros está reconocida también como una tradición. No sé si esto es un poco contraproducente para vuestra filosofía o manera de pensar. Pues la verdad es que es bastante contradictorio, porque al fin y al cabo lo que se lleva a cabo en una plaza de toros no deja de ser la matanza de un animal a ojos de muchos espectadores. Que es verdad que en cuanto a la fiesta, pues se podría hacer de muchísimas formas. También pienso que no solo el sector taurino está cada vez yendo más para abajo en muchos sentidos, sino que también sectores que ahora mismo necesitan de subvenciones, como por ejemplo el tema de la ciencia. En Córdoba necesitamos muchísimas subvenciones y no nos la están dando. Entonces también nosotros, yo hablo desde mi parte como bióloga y como técnica veterinaria, que por qué a este sector sí se le da esas subvenciones, mientras que a los científicos, que necesitamos ampliar muchísimo campo, a día de hoy más con el COVID, no se nos da la oportunidad. En cuanto al maltrato, pues obviamente hay un claro maltrato, y eso se ve en el número de espectadores, como poco a poco va disminuyendo en cuanto vamos avanzando de años. Bueno, han salido varios temas que yo creo que vamos a ir argumentando. El tema, por supuesto, de los espectadores, esa deriva a la que haces referencia sobre la fiesta, la propia presencia en sí, y luego las ayudas, que yo creo que también hay que focalizarlo desde otro punto de vista. Bueno, hablamos de investigación, precisamente Pilar, con la Cátedra de Taurología de la Universidad de Córdoba, también lleváis a cabo investigaciones relacionadas con el mundo del toro, incluso la propia de esa también que referían ellas antes. A ver, ¿a ti qué te parece un poco este argumento de que esas ayudas se quiten de la tauromaquia para aportarlas a otros sectores? ¿Ese es el argumento en sí que hay que utilizar para defender la fiesta? No todas las ayudas van a la tauromaquia, es que de todo lo que se dice que va a la tauromaquia, a lo mejor va el 0,00,1%, que no le repercute nada para el resto de ayudas. De hecho, nosotros como investigación, porque el toro de lidia no tiene derecho a ser investigado. Yo en mi TFG lo hicimos con nuestro dinero, porque queremos ese animal y porque luchamos por él, por su bienestar.
Mi trabajo fin de grado es una patología que afecta y lógicamente le duele la patología de la osteocondrosis. Y yo quiero estudiar para mejorar esa patología, igual que a los perros, igual que a los caballos. Si a mí no me financian, yo no voy a poder investigar, pero ni de toros, ni de caballos, ni de nada. Vale. Una cosa es la ayuda pública, que es en sí la excusa que hemos traído para sacar a la palestra, pero me gustaría ir un poco al germen, si os parece, ¿vale? Un poco de lo que sería el conocimiento de la propia fiesta de los toros. Es cierto que en este país está muy arraigada, es la fiesta nacional, como así se ha caracterizado y catalogado, y se sigue entendiendo en muchos sitios, no solo aquí, sino fuera de nuestro país. El legado taurino de España es inigualable. Hay otros países que quieren de alguna manera acercarse a él. Tenemos cerca países como son la propia Francia, Portugal, otro concepto de la fiesta, o en la propia Sudamérica, pero es cierto que forma parte de la tradición y que esas tradiciones, en algún momento incluso altos cargos del propio gobierno han referido que las tradiciones no se pueden quitar como tal, ¿no? Si se suprimiera la fiesta de los toros, vosotros, y este es un argumento que quiero que me expliquéis bien porque me gustaría entenderlo y que la gente lo pudiera comprender. ¿Qué se haría con el toro bravo y qué se haría con esas personas que dedican su vida al toro bravo? Que quizás sea uno de los primeros argumentos para sostener un poco vuestra defensa. Vale. Bueno, pues en primer lugar, lo referente al toro bravo, que es el toro de Lidia, decir que no es que eso sea una raza ni se haya creado con algún fin. Bueno, el fin es de torearlo y al final acabar con ese toro. Que decía Pilar que luchan por su bienestar y tal, pero no veo ningún bienestar en cuidar, o sea, en criar ese tipo de subespecie para luego matarlo, acabar con ella. No tiene ningún beneficio ni tampoco es que repercuta mucho en una dehesa, al fin y al cabo. Luego el tema de los trabajos, pues pienso yo que podría haber muchas alternativas, como he nombrado anteriormente, destinar mucho dinero a mejorar dehesas, reconvertir plazas de toros en centros culturales o destinados a la cultura, o bueno, incluso en Logroño celebran el Salto del Toro, que consiste básicamente en acrobacia y en, bueno, más bien se podría considerar arte, pero sin dañar al toro, sin dañarse la persona misma y sin dañar a nadie. Entonces, o sea, es una buena alternativa que está muy bien. Por alusiones ahora, Pilar, pero sí que me gustaría preguntarte, ¿vosotros entendéis que si desapareciera la tauromaquia en sí, el toro bravo seguiría existiendo o perviviendo? Pues, con permiso de mi compañera, el toro bravo lleva existiendo desde la época de los egipcios. Entonces, este tipo de toro se ha modificado tanto genéticamente que a día de hoy no se le puede considerar ni subespecie ni raza. ¿Por qué? Como por ejemplo, para ser raza, según la nomenclatura oficial de zoología, tienes que tener unos cánones exactos. Es decir, por ejemplo, un pastor alemán tienes que tener, para ser un pastor alemán, tiene que tener unas medidas exactas de oreja, de cruz, de cola. Hablamos de genotipos, ¿no? Fenotipos de genotipo y fenotipo. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de genotipo y fenotipo en cuanto al toro de Lidia, ha habido tantos cruces y tanta modificación genética que un toro de Lidia de una ganadería es totalmente distinto al toro de Lidia de otra ganadería porque no cumple los mismos cánones a lo mejor de medida, por lo tanto no se considera raza a día de hoy. Eso es lo que los taurinos que llaman la raza del toro de Lidia, pues no es una raza, es si acaso una subespecie o incluso una subraza de modificaciones genéticas a través del apareamiento de distintas razas del toro bravo. A ver, un poco por alusión directa. Eso es lo bonito, que no es una raza, es una metarraza, de ahí salen muchas razas. El perro, pero dentro de esos perros tienen muchos tipos de razas. Nosotros tenemos una metarraza que procede todo del uro primitivo y a partir de ahí tiene 5 castas fundacionales y muchísimos encastes. Si nosotros siempre fuéramos a ver el mismo toro, no vas con ninguna ilusión ni con ninguna perspectiva. Y lo bonito es mantener esa variedad genética. La distancia genética que hay desde una ganadería de Miura a una ganadería de Juan Pedro Domés es mucho más diferencia genética que entre los diferentes tipos de razas. Y eso es lo que estamos perdiendo. Igual que defendemos el lince ibérico, ¿por qué no defendemos el toro? A ver. Exactamente. Sí. Bueno, lo que ha dicho ella de que viene desde Egipto, de hace muchos años, la selección genética del toro de Lidia se hizo a partir del siglo XVI. Y a partir de ahí, ¿por qué? Porque
había tanta demanda de animales broncos para festejos populares en los pueblos que se tuvo que reproducir, y poco a poco, a la vez que ha evolucionado la sociedad, también ha evolucionado la fiesta, y además, y debido a esa evolución, se han ido seleccionando ciertos caracteres que, como ha dicho mi compañera, la distancia genética que existe entre encastes es mucho mayor que la que puede haber entre distintas razas de bóvidos europeos. O entre nosotros, entre el humano. La frisona y la raza frisona, la típica vaca que vemos todos en el cartón de leche, la Simmental, Limousin, Charolais. La diferencia genética que existe entre estos animales, estas distintas razas, es mucho menor que la diferencia genética que hay entre varios encastes. Entonces, yo creo que si, refiriéndonos a lo que ha dicho ella, de que si el toro de Lidia, o sea, si los festejos taurinos se terminaran, el toro de Lidia no terminaría, sí terminaría. La prueba la tenemos con el coronavirus, que se han diezmado la cabaña brava, que han ido los ganaderos mandando ganado al matadero, pagándole una miseria, cuando un toro está perfectamente te puede costar criarlo 4.500 euros más o menos, te puede costar criar un toro, y tú lo estás vendiendo a 500 euros en el matadero. Aparte de la pérdida genética que se produce, también se diezma la ganadería. Yo estuve hace poco en una ganadería de Andújar que me dijo de 300 cabezas de ganado había dejado 100, las vacas de vientre, los sementales y ya está. Bueno, yo pienso que también en cuanto a la cadena evolutiva, si desaparece una subraza no cambia nada el ecosistema, porque ese animal ha sido modificado genéticamente para el tema del festejo, pero en cuanto a la cadena evolutiva absolutamente no tiene nada que ver, no cambiaría para nada la evolución. Eso por un lado. Luego, que cada vez va a menos lo que nos has comentado por el tema del COVID y demás, pues también hay que replantearse, aparte del tema del COVID, por qué está disminuyendo el número de espectadores y también el número de ganaderos que están dejando cada vez más el tema de los toros para dedicarse a otro tipo de ganadería. Porque hoy día no son rentables. Si no hay festejos, no hay salida. Tú seleccionas los animales por la actitud, está la actitud cánica, la actitud lechera, la actitud lidia. Pero ¿y por qué no sale rentable? Porque la gente no quiere verlo. Una raza de lidia produce lidia. Una raza de carne produce carne, una raza de leche produce leche. Entonces, tú si un toro de carne no rinde como rinde un toro de lidia en el matadero. Un toro de carne tú lo seleccionas genéticamente para que te produzca la máxima carne en el menor tiempo posible. Tú un toro de carne con 8 o 9 meses o un año máximo va al matadero. Un toro de lidia, 4 años. No te cuesta lo mismo un toro de lidia y un toro de carne. La explicación a lo que tú has preguntado de por qué están disminuyendo las personas que asisten a los festejos, a las corridas de toros, es sencilla. Es por el precio que tienen, que es desorbitado en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué disminuye el número de personas que asisten a las corridas de toros y sin embargo aumenta las personas que visitan o que asisten a los festejos populares? Por ejemplo, en el caso de Valencia, Bous al Carrer, Bous a la Mar, los Bous Embolados; en el caso de Arroyo de Lonjanco, la Feria de San Marcos, el Toro de Coria. Son festejos. Pamplona, por ejemplo, se puede ver perfectamente en San Fermín, porque yo creo que la gente tiene ganas de toros pero no tiene el dinero para poder asistir a una corrida, ¿sabes? Además, yo creo que hay mucha riqueza en festejos y que también puede haber diversos gustos a la hora de asistir a uno u otro festejo, pero no por eso la tauromaquia deja de tener personas que la vean o que se interesen por ella. Ahora vamos a profundizar un poquito más adelante, si os parece, sobre el tema de la presencia o no, o la afluencia de público a este tipo de festejos, pero por analizar un poco el germen en sí. La defensa a ultranza que se hace, por ejemplo, desde PACMA sobre el maltrato animal, en este caso es precisamente que se reconoce como tal que hay un espectáculo donde hay una parte de maltrato hacia ese animal, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente, porque parece evidente el no reconocer que pueda haber un maltrato ahí, ¿no?
pero bien es cierto que no es el único animal maltratado desde la posición que defiende la gente afín a la tauromaquia, ¿no? Pongo un ejemplo básico, el que hemos hablado por los propios mataderos, el sufrimiento en sí del animal, ¿no? Sí. Un toro de lidia que viene a durar prácticamente, dependiendo si es un novillo, un añojo o la lidia en sí, pero un toro de lidia que viene a durar unos 4 o 5 años, más o menos de vida, ¿vale? Tiene una calidad de vida durante ese tiempo superior al que puedan tener otros animales. Es una defensa que hace siempre la parte taurina, y sufrimiento unos 15 minutos de lo que sería su vida, ¿no? Este argumento vosotros ¿cómo lo defendéis ante Vale, a ver, la tauromaquia? pues no es para nada comparable el que tengan 4 años de vida viviendo como reyes a que en 15 minutos en la plaza se lo carguen lentamente, poco a poco, el toro esté agonizando para luego al final clavarle una espada. Es que no es para nada comparable el sufrimiento, vamos, que no. Que la vida que puede llevar un toro, no te digo yo, no les digo a ellos que no sea una vida digna, que los cuiden súper bien, pero ¿para qué? O sea, al final ese toro va a ir a esa plaza y va a estar sufriendo, es una tortura, porque van a estar acabando con él poco a poco, es lo que digo. No es una muerte digna, como puede hacerse, por ejemplo, en un matadero, siguiendo con las leyes de bienestar animal, obviamente, sin saltárselas. Entonces no encuentro mucha lógica en eso. ¿Cómo defender el maltrato animal? En sí, que es un argumento básico que defiende siempre partidos afines al animalismo, federaciones como hay aquí presentes. Hombre, lógicamente yo no veo que el toro se maltrate. Maltratar es hacer sufrir intencionadamente. Nosotros no vamos a hacer sufrir al toro ni a verlo sufrir, nos lo pasamos bien viéndolo sufrir. De hecho, cuando un matador ya en el último tercio a lo mejor pincha 2 o 3 veces, nosotros somos los primeros que estamos en contra de eso, y eso se castiga. Claro que se castiga, pero... y es preferible que no haya toros a que estén 15 minutos sufriendo. Eso sería egoísta por nuestra parte. Ya no desaparece una raza, desaparece una raza, puestos de trabajo, una tradición que viene arraigada, queramos o no queramos. Entonces sería egoísta. Prefiero que no esté el animal a que esté 15 minutos, entre comillas, sufriendo, porque los animales no sufren, los animales le duelen, pero no sufren. De hecho... Y con respecto al dolor, lo que haya dicho, vosotras que sois técnicas veterinarias, sabéis la cantidad de hormonas que se secretan cuando el animal se encuentra estresado. Obviamente, claro. Exactamente, y entonces sabréis que hay la existencia de hay estudios de la Universidad Complutense de Madrid que nos hablan, en estudios que se han realizado post-mortem del animal, de la alta secreción de una, digamos, conocéis la morfina, ¿no? De la beta-endorfina y del cortisol. La beta-endorfina es un opiáceo endógeno, es decir, hace la función analgésica, y se ha comprobado que ese animal secreta gran cantidad de esta hormona, que es un analgésico, que se activa cuando se produce daño en el animal, los receptores del dolor. Esta hormona se secreta en gran cantidad, reduciendo, no digo que al 100%, porque obviamente cuando se le hinca la banderilla se ve una respuesta en el animal, pero yo creo que cuando esa hormona se secreta, el animal al animal le duele, pero no le duele tanto como nosotros creemos, al igual que cuando tiene un accidente de coche, al momento pues no te das cuenta del dolor que estás sufriendo. Hay gente que se ha partido un brazo y ha salido del coche perfectamente, y luego cuando se le pasa el efecto se da cuenta del dolor que tiene. Entonces yo creo que al toro en 15 minutos que se le está lidiando, no le da tiempo a que esas hormonas se liberen del organismo, y de esa manera no sentirían el dolor tan... Que no digo que no le duela, lo repito, que le tiene que doler, obviamente, pero que no es tanto como nosotros creemos. El umbral del dolor se eleva mucho cuando esas hormonas se encuentran en la sangre. Yo, en cuanto al maltrato, yo pienso que no solo el maltrato se observa en la plaza, se observa... Bueno, no lo observamos. ¿Por qué? Porque el torero, hasta que ha llegado a ser torero, ha tenido que pinchar muchos novillos y muchas vaquillas de muchas formas, hasta que él consigue pegar la estocada final, ¿vale? Entonces, todos los que han ido detrás de ese toro, obviamente, o han sido sacrificados, o hasta que el torero ha conseguido coger ese vicio para matar, pues han tenido que pasar muchos animales por delante. También pienso que desde el momento uno que a un toro ya se le mete en un cajón, se libera, como tú has dicho, muchísimas
hormonas y demás, pero también, pues por ejemplo, comienza el aumento de gases en cuanto a la circulación sanguínea, se altera el pH, se empieza a generar cortisol, que es la hormona que generamos mediante el estrés. Entonces, ese cambio de pasar del campo a un cajón a oscuras, directamente a una corrida de toros, No es directo. Llega 24 horas antes. que no han estado apenas en contacto nada más que con sus ganaderos, a estar en una plaza expuestos sin ningún tipo de arma, como tienen los toreros en este caso, para poder defenderse. ¿Y los animales que Los van a toros matadero qué también arma tienen? Es que no tiene nada que ver por dieta. Una cosa es la dieta Claro, y aquí estamos hablando ¿Y de la los toros de tradición. lidia se comen también? La cadena, el fin último del Sí, toro, pero aparte no de se, la lidia, la no cadena se llega al alimentaria. nivel del maltrato debido en cuanto a las leyes de protección animal y de bienestar animal, no son las mismas las de un ganadero de toro de lidia y una corrida de toros a las que hay, por ejemplo, en un matadero de cobas. Pero el Más que bienestar- nada porque la muerte no tiene El nada que bienestar ver. animal es lo mismo porque está regulado el bienestar animal para los otros animales y el bienestar animal para lidia, caza y pesca deportiva es una legislación de protección animal aparte. Pero vamos a empezar porque ciertas ganaderías no tienen ningún tipo de formación, entonces que ellos cumplan o no el tema de la producción ¿Cómo que no animal tienen y el bienestar. Hoy día para ser ganadero es obligatorio tener certificado de bienestar animal, de transporte de animales vivos. Y Pero es eso obligatorio es que a día vaya de hoy, un veterinario. gracias a Dios. Claro, estamos hablando de día de hoy. Y un veterinario siempre va a ver la carga del animal y certifica que todo se ha hecho bien. Y cuando llega el animal, no se descarga el animal hasta que no está el veterinario en la plaza. Pero ¿y qué necesidad hay de meter a un animal en un cajón y luego... Pues no lo vamos a llevar pero- andando o a caballo. No, pero ¿qué necesidad hay A él en contrato. sí del toreo? Es que es lo que a mí no me entra en la cabeza. A ver, quería hablar Ana también en alusión a eso. No, nada, yo estaba diciendo que es simplemente el contraste de pasar pues esos 4 años de vivir en el campo a directamente lo que dice ella, a un cajón, a oscura, a una plaza, todo el estrés que eso conlleva para al final pues eso, pincharlo, banderillas, estoques y pues clavarle en la espada. No veo que se compara nada, la verdad. Y Si hablamos sobre el proceso en sí y me permitís el inciso, en cualquier caso, atendiendo a la normativa, cualquier animal que pasa a un matadero, ¿vale? Es decir, que pasa de estar vivo a estar muerto, tiene que tener un protocolo en sí. Y hoy por hoy parece ser no, en España se cumplen esos cánones con la tauromaquia y con cualquier otro animal. No hablo de tauromaquia, sino también lo puedo hacer con el sector ovino, bovino en sí, que también acaban precisamente, pueden acabar sobre el propio plato en sí. Si atendemos un poco al maltrato como tal, que vosotros habéis defendido, que evidentemente existe un sufrimiento, ¿no? Del animal o le puede tener una consecuencia dolosa sobre el propio animal, merece la pena, como apuntaba la propia Lourdes, que eso exista para que perviva la fiesta. ¿Os merece la pena? La pregunta que os traslado. Hombre, Claro que merece la pena. Necesitáis Eso. sangre para una Necesitáis fiesta. Pero es que la fiesta no es sangre, exactamente. sí, que veis nada más que la sangre. Eso es lo que veis vosotros. Pero sí, entonces, porque es la ¿por qué parte- porque en es la un- parte más importante. Y porque en una corrida de toros no se dejan entrar menores salvo en Sí días se dejan, festivos. Sí se lo que dejan pasa es que entrar queréis menores. prohibirlo, pero sí se dejan entrar. Exactamente. Pues más a mi favor, no se debería de entrar. Y los niños en el fútbol, eso sí es verdad que es maltrato. Anda que no hay accidentes en el fútbol, en el boxeo. Eso sí es verdad Por favor, que pero incita una al cosa odio. son En el fútbol accidentes nadie y otra entre- cosa entre gente del clavar público. banderilla a un toro Claro, mientras Pero la que gente es, que es aplaude. menos educativo. Las peleas que tienen entre la gente de las gradas o lo que se ve ¿Qué en la creatividad línea. y qué cultura le está dando a un niño mediante un maltrato Pero tú no animal? obligas al niño ya al toro. El niño Bueno, sí va. ¿a qué está aprendiendo esa persona en una corrida de toros para su vida? O sea, ¿qué creatividad o qué... Muchos valores. Muchos valores. ¿Valores? Sí, muchos valores, aunque tú no te lo quieras creer. La tauromaquia tiene muchos valores que ya quisiera la sociedad actual tenerlos. Valor es lo mismo llevar a un niño a ver un museo de Julio Romero de Torres que se empape de la pintura del arte y ese niño al final sea creativo, incluso puede llegar a ser pintor, a un chiquillo que lo mete en una plaza mientras la gente aplaude y un animal se Pero tú desangra. al niño no lo metes, el niño va porque quiere. exactamente, no, va porque quiere. Porque De hecho, está todos los niños obligado que ahí, están en las porque- escuelas taurinas, ya ojalá toda la población tuviera la educación y la formación que reciben los chiquillos en las escuelas taurinas.
Bueno, yo sé que los niños van allí porque no tienen más remedio, porque sus padres lo llevan y al final pues... Yo de chica le pedí a mi padre que me llevara a los toros, por favor. Pero bueno, a lo mejor estamos hablando de 3 años, 4, tú tampoco puedes tener mucha elección, al fin y al cabo vas. De hecho, mi abuelo no le gustaban los toros y él me llevaba a los toros y se quedaba en la puerta y entraba yo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si me permitís, porque veo que va cogiendo calor de alguna manera y además tenemos que hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta recuperamos, hemos hablado del maltrato, pero me gustaría hablar un poco de la fiesta en sí y de por qué tiene que tener esos apoyos o no la propia tauromaquia y si de alguna manera también se reconoce como un legado y también no solo el pretérito, sino también el propio que pueda dejar en el futuro. Un pequeño alto en el camino y volvemos. Bueno, pues aquí seguimos en Onda Mezquita 7 Televisión para profundizar de alguna manera en un tema que hemos sacado hoy en este debate joven sobre la tauromaquia, a favor, en contra en sí, a partir de esa moción a la que aludíamos al principio del programa, donde en el Ayuntamiento de Córdoba se recupera, a partir de una moción presentada por afines al taurinismo y también por formaciones políticas, bueno, pues esa subvención a la tauromaquia en una tierra históricamente taurina como es la propia tierra de los califas, 5 califas en la historia del toreo cordobés y también, bueno, de la propia provincia cordobesa. Estamos además con 2 representantes, así lo hacíamos, que defienden la postura contraria a la tauromaquia y evidentemente a 2 personas que defienden el taurinismo en sí. Y hemos acabado hablando antes de la pausa publicitaria, bueno, en sí de lo que era el propio maltrato, ¿no? Pero también ha salido un poco el tema cultural, porque hacías alusión también, Lourdes, a lo que pueda tener a la identidad que pueda tener un espectáculo taurino con respecto a otras manifestaciones culturales como sean el arte pictórico en sí o cualquier otro que se descubra como tal. A ver, hay un argumento que los taurinos defienden a gala y es que el toreo no es solo lo que veis en la plaza, sino que es mucho más, ¿no? Y vosotros, yo no sé hasta qué punto tenéis grado de conocimiento desde las propias formaciones que representáis de ese conocimiento. A ver, vosotros habéis profundizado de alguna manera en lo que es la tauromaquia en sí, en lo que supone, y esta misma pregunta se la voy a trasladar a ellos, para que podáis defender el argumento que ellas en este caso o de las formaciones que representan, bueno, pues expongan como tal, ¿no? ¿Qué conocimiento creéis que tenéis, por ejemplo, desde PACMA de la propia tauromaquia en sí? Bueno, pues desde la propia tauromaquia en sí, miran, yo, bueno, desde mi punto de vista, voy a hablar por mí, no niego que todo lo que conlleva la tauromaquia no sea arte. El arte puede ser, pues, los pases de capote, pasar por delante del toro 30 veces sin que te pille, sin que te dé, torearlo en sí, pero donde nos vemos el arte es ya cuando se empieza con el tema de la violencia. Entonces, no. O sea, de una manera u otra reconoces que puede existir una representación artística, ¿no? No lo Solo negamos. que para llevarla a cabo se ejecute alguna acción, en este caso el maltrato al que hacéis alusión. Exactamente. Yo creo que podría hacerse el mismo arte sin que nadie salga perjudicado, incluyendo el toro, para poder continuar con esa tauromaquia. Pero claro, siempre sin dañar a nadie ni ningún toro. Lo que pasa en sí que esto es una reconducción, podríamos decirlo de alguna manera, de la tauromaquia, es que eso, según los taurinos, desvirtúa un poco la propia esencia de la tauromaquia, porque para diagnosticar o analizar si un animal catalogado como toro es bravo, bueno, pues hay que realizar una serie de suertes, de tercios en este caso, para reconocer que son como tal y que ante ellos se pueda enfrentar otra persona, ¿no? ¿Esto cómo se defiende? Pues, a ver, la corrida de toros tal como la conocemos a día de hoy no es así por la gracia de Dios, es así por una serie de, bueno, por evolución. Es por evolución, porque al principio bueno, no sé exactamente la época, pero los caballos, por ejemplo, no tenían peto. El premio en sí... Hablamos de 2 siglos atrás, ¿sí? Más o menos. El premio en sí que tenía en los inicios de la tauromaquia el torero, su finalidad era matar al toro, matar a la bestia. Poco a poco eso ha ido evolucionando a que una persona con su inteligencia sea capaz de dominar a un animal que tiene 50 veces su peso. Que son pesos de, yo he visto 660 kilos, o sea que no es, como se dice, moco de pavo.
que es un animal... Y con el hándicap de la bravura en sí, que lo que diferencia quizá al toro de lidia de cualquier otro animal es que es el animal hace en sí o mejor dicho, el toro de lidia acomete, mientras que cualquier otro animal se defendería o huiría, ¿no? de este caso, ¿no? Por eso es una prueba a la que se le somete, que tiene pues primero el tercio de vara, se recibe, o sea, el toro sale, ahora el toro se pone a dar vueltas, a inspeccionar el terreno, entonces el torero sale y lo que hace es, se le llama pararlo, que es con el capote, que permite como unos lances más largos para que el toro desfogue, pues hace que el animal se canse un poco. Luego, como el tercio de varas comprende desde el inicio hasta el tercio de varas. Ahora se coloca al caballo de picar y al toro a una cierta distancia. Entonces, el toro, en circunstancias normales, es un animal que no tiene esa bravura, como buen herbívoro, presa que sería, se iría. Entonces, ¿qué sucede? Que el torero coloca al animal cerca del centro del ruedo y el caballo en su posición. Y entonces, el picador, ¿qué hace? Llama al animal, que como lo que él quiere es atacar, pues va hacia el caballo. Entonces, el animal recibe ese puyazo, como se le conoce, y si el animal no quisiera pelear, se iría, como cualquier animal que... ¿Por dónde? ¿Por dónde se va? ¿Cómo se va al campo? ¿Habéis visto tentaderos vosotros a campo abierto alguna vez? Exacto. Pero nosotros estamos hablando de las corridas de toros. No, pero es que esa misma prueba también se hace en tentadero, en plaza y a campo. ¿Os ha habido alguna vez algún tentadero? Sí, pero mi pregunta es que ¿qué necesidad hay? Es que no lo entiendo. Pero es que no estamos hablando de necesidad, te estoy explicando en qué consiste. Esa es una prueba de selección genética. Al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. Pero es que estáis intentando modificar genéticamente a un herbívoro rumiante, no. Pero, claro, que igual vive se modifica, se en selecciona el lo campo. mejor. Igual que hacer selección genética de todos los animales. Sí, pero no con para alguna finalidad. pero no para una finalidad de un espectáculo sangriento. Claro. El toro es su finalidad. Exacto. No. Espectáculo y cadena alimentaria. Cadena alimentaria, obviamente. Pero no te igual puedes que saltar el todos los espectáculo toros. porque entonces nadie Pero quería eso no toro de viene en la lidia. cadena evolutiva. Cuando Darwin empezó con la cadena evolutiva, nos dijo, el toro está evolucionando para las corridas de toros que se van a empezar a realizar en Pero en la el mundo. vaca frisona tampoco la creó Darwin para dar 40 litros de leche al día. Exacto. Claro, pero si es que yo entiendo... ¿Entendéis que la evolución del animal o del toro acaba en una consecuencia que es el propio festejo taurino, ¿no? Pero que eso incluye más cosas, ¿no? Eso lo podemos entender, Sí, ¿no? hasta ahí lo entendemos. Y Sí. en cuanto a lo que estábamos hablando antes de arte, a mí me gusta la fiesta, es decir, un traje de luces, eso es mucho arte. La modista que hay detrás de ese traje de luces, el tiempo que ha hecho esa modista, eso es arte, eso es para ponerlo en un museo. Y eso también es que le da de comer a su familia. Obviamente, y eso es Si no arte hubiera y traje de cultura. luces, no- Pero y al igual que eso, te digo, tanto el espectáculo, la orquesta, lo que queráis. Lo que engloba, digamos. Lo que engloba, pero la necesidad de un espectáculo sangriento a ojos de gente que paga por ello, es que lo pensamos Eso y es es un lo que poco no- sádico, eso es lo que Sí, ¿no? no es entendemos. sádico cuando tú vas a ver el daño que le hace al animal, pero es que nosotros en ningún momento vamos a ver, es que es difícil de comprender, yo sé que no lo entendéis, pero Sí, que nosotros que- no vamos a ver cómo le hincan la espada y cómo dejan al toro como un colador, Que lo veis que no todo, disfrutamos sí. con eso. Pero entonces, ¿con qué disfrutáis en una Disfrutamos corrida? con el Al cómputo fin y general al de cabo, todo. veis, Exacto. Al fin y al cabo, la finalidad del espectáculo es ese, que es para lo que vais. No, Porque si fuese, la finalidad del si espectáculo no fuese es eso, a nadie- dejar al toro como un nadie- colador. Nosotros, si el toro lo indultan, es decir, no lo matan, también somos más felices todavía. Pero y no hemos de haber morido el toro. Pero ¿cuántos casos se da de indulción? Por Son ejemplo, pocos casos. de aquí a 10 años pasados, 205 toros. ¿Y cuántos en son toreados? comparación con... ¿Y cuántos toros y cuántos animales se indultan? No, pero te estoy preguntando de los toros, de todos los que se han toreado, me has dicho 205 Claro. se han indultado. Sí. ¿De En cuántos comparación. toros? ¿Con qué? De 2020 a 2010, No, de cantidad de ¿Cuántos toros. toros? 205. Lo- Ella eso habla son de los cuántas indultados. corridas, no, que no. serán en torno al millar, más o menos, Sí. por temporada, más o menos, ¿vale? Entiendo eso. Pero ¿a qué animal le Según das tú la ranking de oportunidad de vivir? A cualquiera. A cualquiera Claro. no. A cualquiera de no la cadena alimenticia del ser humano. Es que Pero eso es que está en la cadena alimenticia. Pero es que los animales no tienen capacidad de elección, son animales. Claro, obviamente, pero si Pero hemos eso es un modificado pensamiento un poco genéticamente. egoísta también. Claro. Egoísta. ¿Vosotros entendéis, cuando hacen la crítica hacia a todo el sector taurino,
de que son gente, a ver, quiero que me entendáis bien, y yo sé que vosotras no pensáis así porque incluso hemos hablado antes de ello, ¿no? Que son gente violenta, gente que no cuida a los animales, gente que no quiere a los animales, ese estigma taurino, ¿cómo suprimirlo a tenor de del comportamiento que se ve al margen de la propia fiesta? A ver, quiero decir, los propios matadores hacen gala, matadores de toros hacen gala de cuidado de caballos, de perros, de cualquier otro animal, ¿no? Fincas. Cuando se estigmatiza así, ¿eso cómo se podría defender para explicar la fiesta? Viviéndolo a pie de terreno, eso es una semana que se vinieran al campo con nosotros y que vean lo duro que es la vida en el campo, lo duro que es mantener ese animal y lo difícil que es el manejo de ese animal para que en 4 años llegue bien a la plaza, que es su fin. El ejemplo lo tiene ahora, bueno, hace una semana en Madrid. Que salieron los telediarios. ¿Quién estaba al pie del cañón echándoles de comer a los animales con 1 metro de nieve? Que han tenido que traerle el alimento en helicóptero. Porque yo no he visto allí a ningún animalito. Pues sí, por dando de ejemplo, comer. Grefa, por ejemplo, y Amus son refugios de animales, por ejemplo, de fauna autóctona, como buitre, leonado y demás, en los que se le ha destruido totalmente el refugio y han estado tanto los vecinos como la gente de Grefa y de Amus intentando salvar a todos esos animales que estaban cuidándolos para luego dejarlos en libertad. En cualquier caso, creo que entramos en un tema particular de algo que a veces se generaliza, que os lo digo porque poner ejemplos concretos está bien, pero es cierto que estamos hablando de un totum global, de alguna manera, sobre la propia fiesta. ¿Vosotros qué entendéis que piensa un niño o una persona adulta? No sé si tenéis algún familiar que le guste los toros. ¿Cuándo va a los toros? No sé si os lo he podido explicar en alguna ocasión. Yo siempre digo que yo soy antitaurina porque mi abuela, que en paz descanse, me llevó de pequeña a los toros con 8 años y ahí decidí que ese espectáculo no era para mí, o sea, cogí un trauma tremendo. Entonces, desde ahí yo he visto una corrida de toros y no estaba a favor. Mi hermano, por ejemplo, que es psicólogo, sí es verdad que muchas veces hemos hablado de el trauma o la insensibilización que puede coger a esos menores que todavía su cerebro no está completamente desarrollado ante un espectáculo sangriento. ¿Y los niños que, por ejemplo, les gusta? No deja de ser... Es que volvemos a lo de antes, son posturas que al fin y al cabo tienes que respetar porque ¿qué hacemos? Si a un niño le gusta, le puedes explicar lo que se está realizando en la plaza de toros, pero sí es verdad que la gente que va con sus niños normalmente son taurinos también, por lo tanto nunca lo verán desde un punto animalista. No, yo simplemente iba a decir que un niño tenga la edad que tenga, lo que decía antes, el niño va porque los padres lo llevan. Yo pienso que no se debería llevar a los niños y que esos niños cuando crezcan, si les interesa tanto el tema, pues que se informen, se documenten y si quieren, pues que vayan a ver una corrida de toros para ver si les gusta o no les gusta. Pero no llevar a los niños porque es ver una masacre. Y si el niño le dice al abuelo, abuelito, llévame a ver los toros, y lo lleva porque el niño quiere, Claro. el recuerdo que va a tener de su abuelo toda su vida. Bueno, los niños también piden muchas cosas y muchas de ellas son descabelladas. Pero entonces a los niños tampoco hay que hacerles caso 100% siempre. No sé. Pero nosotros no adoctrinamos a nadie, nosotros dejamos entrar a quien quiera. Claro, ni obligamos a llevar a nadie, sí, ni vamos, por ejemplo, haciendo abonos, venga, que te llevo a los toros, nosotros no obligamos a nadie. No, pero bueno, igual que le puede gustar a un niño, a otro no le puede gustar y puede Hay niños que puede están producirle todo el esperando efecto a ver contrario. cuándo sale el cartel de la Feria de Sevilla y es su ilusión. No, Pero pues, bueno, no podemos romper la ilusión a los niños. Pero bueno, y los que no le ha gustado y tienen que seguir Pues que viendo no. la fiesta porque sus padres No creo que haya mucha gente que vaya obligada. No creo que haya mucha gente que vaya obligada. Que si no le gusta, el primero que no lo va a llevar va a ser el padre, porque va a tiene estar que llorando pagar. toda la corrida. Entonces, Claro, no pues quiero un niño llorando. claro, Pues, obviamente, pues tú imagínate ese niño cuando días posteriores o que si se le ha quedado muy a fondo en la mente, el trauma que puede tener ese niño. Pues fíjate, ahí saca un tema que me gustaría recuperar de la primera parte del debate, donde se hablaba de la afluencia de público a los cosos taurinos, una afluencia que se ha visto muy mermada años atrás, sobre todo, por ejemplo, en Córdoba capital, que ha visto recrudecido el número de personas que han ido, aunque parece que ahora ese movimiento se regenera de una manera u otra. Y aquí voy un poco al germen, a los jóvenes. Vosotras tenéis una postura sobre la tauromaquia que habéis explicado, estáis explicando además, y que además es perfectamente comprensible. Evidentemente hay gente también que piensa de la otra manera, ¿no? Sí. ¿Tenéis mucha gente joven que cercana que le guste ir a los toros o con inquietudes taurinas? Que entiendo que vosotros igual sí, ¿eh?
Yo la verdad es que no, y me muevo en todo tipo Sí. de ambiente. Y Yo también. Y diría, sería la leche que las hubiera en el ambiente que os movéis, que ya me llamaría la atención como tal, ¿no? O Pero, sea, a día de hoy, conocido mío, no tengo ninguna persona aficionada a los toros ni que va a corrida. lo digo porque Yo fíjate tampoco. que en festejos que se han celebrado hace no mucho, en concreto el Día de la Hispanidad en Córdoba, hubo mucha gente joven, o mucha más gente joven que en circunstancias pretéritas dentro de las medidas de seguridad que decretaba la propia norma COVID, pero también hay un abono joven que se está moviendo, movilizando desde la propia empresa, incluso creo que el lance es de futuro, creo que incluso también para futuras ediciones. ¿Veis un movimiento juvenil mucho más movible que antes o no? Pues yo solo le puedo decir que dentro del aula del toro tenemos un grupo, aunque bueno, ahora con el tema del COVID pues no se pueden hacer muchas actividades, pero tenemos un grupo con 200 personas, que somos 200 jóvenes estudiantes de veterinaria, en su 90%. Y quieras que no, en la veterinaria también hay frentes abiertos, como el debate que estamos llevando a cabo. Hay gente que opina como opinan ellas y gente que opina como nosotros, pero a la vez que en nuestra carrera, que es lo que yo más o lleváis menos... bien, que es importante. Sí, hombre, Sí. siempre. Lo digo porque hay casos en los que nadie se lleva bien, que Sí. esto a mí sí que mejoró bastante, ¿no? Es Que más visto. se tiende a estigmatizar a la gente que defiende los toros y a la gente que no, de una manera o de otra, y en función de eso Sí, ya hay se enfrentamientos, le ¿no? crucifica. Sí, y y yo totalmente, yo estoy súper contenta de participar con vosotros porque al fin y al cabo nosotros tenemos nuestra opinión y es la que queremos defender y ante Claro. todo respetamos tanto vuestras creencias como vuestra opinión acerca del tema. Igualmente. A mí me gustaría decir que tengo bastantes amigos y amigas en la universidad que se han atrevido a venir conmigo al campo. Hace poco estuve con un compañero en la ganadería de La Quinta, aquí al lado. Aquí, muy cerquita, con una cholo, ¿no? Y él, pues no era taurino, ni nada, pero observó ese animal, cómo era en el campo, y ya le picó el gusanillo y decía, oye, ¿cómo sería en las ventas? Porque era la corrida de las ventas la que estábamos viendo en ese momento. Y abrió su mente un poco, a ver cómo se criaba el animal, estuvimos dando de comer, y ya él pensaba distinto. Pero si es ¿sabes? que nosotros no Claro. estamos en contra de la cría del toro de Lidia, si es Ya, que ya. lo bonito es ver un animal, pero esto te lo digo ya a nivel, por ejemplo, zoológico y demás, no estamos a favor de que los animales estén enjaulados y nada, lo bonito Al es verlo contrario, que en la estén en el naturaleza, libre. Claro. Pero solo Viviendo. pueden estar en el campo si es rentable que estén en el campo, porque perfectamente en las 505.000 hectáreas que hay para la cría de ganado de lidia, si sembraran maíz, les saldría más rentable, pero en la riqueza, la riqueza biológica que aporta la dehesa no es la que da un campo de maíz. Obviamente, pero también la dehesa es un campo de explotación cinegética por parte del humano muy grande. La dehesa no es que sí, porque esta es una creencia o mito que tenéis la gente aficionada a los toros, que en el momento que el toro de lidia desaparezca, las dehesas también van detrás. No, las dehesas tienen un ecosistema de herbívoros, como tenemos el erizo aquí europeo, tenemos los ratones de campo, jinetas, meloncillos, Sí, pero pájaros, y una fauna y una flora estupenda que porque el eslabón del toro de lidia no exista, no es que la dehesa vaya a desaparecer. Pero es que la dehesa, es que una cosa es una dehesa, otra cosa es una formación adhesada. La dehesa es un sistema artificial que se mantiene gracias a ese ganadero y a todas esas personas que trabajan en torno al toro de lidia. Una explotación extensiva que aprovechas la dehesa. Y gracias a estar el toro, ahí están todas las especies que tú has nombrado. Pero es que no Si tú quitas el toro de la dehesa, se convertiría otra vez en la formación adhesada del principio, que estaría todo salvaje. Y entonces eso- ya no se regula el ecosistema. Por lo tanto, no estamos cargando la naturaleza por No, estamos explotación manteniéndola, animal. estamos haciendo un ecosistema sostenible. Exacto. Yo no Además, pienso que se esté manteniendo, porque el crear, entre comillas, el toro de lidia es que ni beneficia en realidad, bueno, y ni perjudica. Bueno, puede perjudicar en el sentido de que hay que gastarse muchos millones de euros en mantener ese toro, pero si desaparece, Te gasta mucho mantener el toro, pero Yo creo que no pasa ¿cuánta nada. economía genera el toro? Esa es la última parte del debate que queríamos sacar un poco a la palestra. Primero, el ver si se sostiene la fiesta a tenor de los datos de presencia insisto, en los festejos de Orión. Es evidente que no es regulable esta afirmación o esta pregunta que lanzo en tiempos COVID, ni mucho menos, ¿no? Porque esto es un tiempo especial en general, ¿no?
Pero la fiesta no acaba de morir, pero tampoco vive su mejor momento. No sé si se puede catalogar como crisis taurina, tenor incluso también de los propios ataques que recibe la propia tauromaquia. Hay crisis en todos los sectores. En el sector de la tauromaquia, en cualquier sector, hay crisis. Cuando una persona tiene que decantarse entre comer o ir a los toros, obviamente comer va adelante. Yo podría, si puedo ir a los toros, porque tengo dinero de sobra, voy, pero si no hay dinero, no tengo dinero, no puedo ir. Y además, que tú que eres aficionado, sabes el precio que tiene la entrada en muchas corridas. Entonces, yo entiendo que la juventud no vaya tan bien. ¿Por qué? Porque no tiene tanto dinero como le gustaría. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes por los cuales el aforo en las corridas de toros, y sobre todo de gente joven, es tan bajo. Que no o sea, es que sea el tan dinero bajo, sino forma parte también de que la fiesta a lo mejor entendéis que no evoluciona como tal o por el camino que a lo mejor debería evolucionar, ¿no? Es por lo que he dicho antes, que el festejo popular sí que va incrementándose. ¿Por qué? Porque tú para ir a ver el toro a la soga de Arroyo de los Jancos, vuelvo a decirlo porque está ahí, tú no tienes que pagar un duro. Y tú Hay estás muchos viendo... festejos populares, bueno, no solo, quizá en la provincia de Córdoba a lo mejor el arraigo en sí es más de la propia tauromaica como se concibe en una plaza de toros, pero hay muchos festejos, el toro de cuerda de Carcabuey, por ejemplo, o en otros lugares las vacas que salen en Aragón, el toro de Vega de Tordesillas, que además ha tenido desde luego muchísimos ataques por parte del sector animalista. A ver, la tauromaquia engloba muchas cosas, no solo el festejo en sí, ¿no? Es evidente que ahí se evidenciaba, valga la redundancia, ese maltrato al que hacéis ilusión, ¿no? Pero quizá muchas veces se entiende encasillar, ¿no?, lo que es el todo con una parte concreta de la fiesta o de la tradición, ¿no? ¿O cómo lo veis? A ver, ¿es difícil defender la tauromaquia desde esas posturas o desde esas manifestaciones? Que entiendo que a vosotros también, vos al carrer, en la zona de Levante, español, todo esto, ¿cómo se puede defender sin argumentar que ahí no hay un sufrimiento del animal? No entiendo muy bien la pregunta. Quiero decir, ¿cómo se sostiene el argumento taurino a partir de este tipo de manifestaciones, no solo del propio festejo como tal? A ver, es que la riqueza de festejos que hay en toda España es que es innegable que va a cualquier festejo taurino y hay gran afluencia de personas. Entonces, yo creo que eso también se tiene que tener en cuenta. No solo decir que las corridas de toros están en decrecimiento, sino que también pues, hay festejos y que muchas personas van a verlos. Entonces yo creo que no hay que dejarlo de lado, esos festejos tampoco. Es que nadie está diciendo que la fiesta la dejemos de lado, lo que nosotros no queremos es el espectáculo denigrante para el animal. La sangre, hablamos del espectáculo. La sangre, sí. ¿Qué necesidad hay del estrés de ese animal y de la sangre cuando se puede respetar una fiesta sin haber maltrato animal de por medio? Porque es que lo hay. Es que, vamos a ver, es que no puedes decir que no hay cuando estás viendo a un animal sangrando y con banderillas pinchadas, etc., etc. Entonces, nosotros no estamos en contra de la fiesta, nosotros estamos en contra del maltrato que lleva a cabo esa fiesta. Sí, aunque sean los 15 últimos minutos, en esa parte es donde estamos nosotros en contra. Yo es que soy de en los esos que 15 minutos. Es que yo no soy de los que yo no soy una persona que se quede solo con cosas específicas, yo lo miro todo. Claro, lo miras todo. Este tema es que es una cosa que los sentimientos que lleva uno no se puede discutir, porque cada uno siente lo que siente. Pero es lo que digo, que se me ha olvidado lo que iba a decir. No, hablas de que es difícil de explicar esos sentimientos cuando a lo mejor no hay un conocimiento pleno, ¿no?, de lo que supone todo, entiendo, ¿no? Así te he entendido yo, ¿eh? No una justificación, un conjunto de justificaciones. Bueno, a ver, hay una cosa importante también que se nos va a acabar el tiempo, evidentemente, como todo en la vida, ¿no? Pero si suprimiéramos la fiesta de los toros y no hubiera ayudas a la fiesta, toda la parte que aporta el mundo del toro, hablo solo de lo que es el propio IVA en sí que genera la propia fiesta, ¿cómo se recuperaría? O los partidos animalistas o las federaciones, ¿cómo entendéis que se puede recuperar esa parte? Pues bueno, yo pienso que al fin y al cabo quien es ganadero de toro de lidias, en el caso de que desapareciera el tema del festejo taurino, creo que se podría dedicar
a otros ámbitos de la ganadería, porque tú no le estás pidiendo a un espartero que se meta a hacer un trabajo de ingeniería, es todo en su campo, en su rama. Entonces sería una forma de enfocar tu futuro de otra forma. Si tú ahora mismo, por ejemplo, quieres ser ganadero y estás viendo que el sector del toro cada vez va más para abajo, pues si tienes un poco de chispilla de decir que me quedo sin trabajar, que prefieres trabajar o no trabajar, pues obviamente prefieres trabajar, pues tiras para otro lado, no a un tipo de profesión que cada vez va más en decadencia. Pero entiendo que no lo haríais ipso facto, ¿no? Entiendo que habría ahí una prolongación, igual que la modificación de la propia fiesta, ¿no? Claro, esa gente no la dejaríamos sin ningún tipo de ayuda, esa gente tiene que comer, son familias, es sociedad, son cordobesas, obviamente que se le tiene que buscar un plan B, un plan C, un plan D, hasta que demos cómo alimentar a esas familias, pero nosotros no estamos pidiendo que se corte ya y que esa gente vaya a la calle. Y que se corte toda la fiesta, que volvemos a lo mismo. Que luego no voy a preguntar cómo lo resolveríais fiesta. vosotros que sois jóvenes y que igual podéis meter esas ideas en la parte que representáis, ¿no? A ver, Pilar, es importante hablar de la tauromaquia como tal, por lo que genera en sí. ¿Dónde acabaría ese legado cultural que manifiesta en sí la propia cultura, valga la redundancia, taurina? Es decir, no solo lo que vemos en la plaza, sino lo que genera a nivel de otras artes. Ya no hablo de escénicas, sino pictóricas en general. ¿Esto dónde lo meteríamos? ¿Desaparecería también? ¿Tú crees si desapareciera la fiesta? Hombre, yo la tauromaquia la veo como una forma de vida. Mucha gente vive por y para el toro. Entonces, para esa... no hay por qué prohibir nada, todo es respetable. Si tú te quieres, si tu ilusión es criar toro, o tu ilusión es ser torero, o tu ilusión es ser picador, o lo que sea, cada uno se puede dedicar por suerte podemos elegir la profesión a la que nos queremos dedicar. Yo estudié veterinaria y soy veterinaria y estoy muy orgullosa de mi profesión. Eso no quita que yo tenga que hacer esfuerzo y sacrificio. Entonces, si desapareciera el toro, desaparece el resto de puestos de trabajo, claro que repercute en la cultura y en el legado, porque ahora estamos en el 2021, pero cuando pasen 40 años, si esto no sigue, se irá olvidando y se irá guardando en el cajón de los recuerdos. ¿Vosotros le veis mucho futuro a la fiesta de los toros? No, y cada vez menos. Sí. O sea, cada vez la gente se informa más, cada vez la gente... ¿Pero por qué? ¿Porque la gente está más cerca de vuestras posturas o porque no hay interés por la fiesta? Yo creo que es que no hay interés por la fiesta, es que ni fu ni fa. Es que ni hay interés en la fiesta, la gente está cada vez más sensibilizada con el tema de los animales y eso se está dando, yo como representante hoy de la Federación de Protectoras de Córdoba, cada vez está habiendo más adopciones en vez de comprar en criaderos y eso se está viendo en los porcentajes. Entonces yo creo que la sociedad está avanzando hacia el lado contrario que va la cultura de la tauromaquia a día de hoy. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con otra. Yo soy taurina y mi perra es adoptada. Y yo quiero los animales más que nadie. Porque yo me levanto todos los días a trabajar a las 6 de la mañana, me paso todas las noches en el hospital con un potro y si no quisiera los animales, yo estaría en mi cama o en mi casa tan a gusto. Pero por eso no se entiende la postura tuya de la tauromaquia. Es que a ti te puede gustar todo. Pero no, es que no es comparable porque a ti te puede gustar todo y cuidar a todos los animales del mundo, pero sin embargo estás haciendo algo... pero yo no disfruto cuando un toro está cuando está sufriendo en la plaza. Pero, entonces, si no disfrutas... ¿Para qué se lleva disfruto a cabo esto? del entorno y del cómputo general de lo que es un espectáculo taurino pues y de lo que es el toro en el campo. Claro, entonces disfrutemos del entorno general, no de la muerte del toro. Pero es que una cosa es consecuencia de todo. Pues yo creo que esa consecuencia se puede omitir. Y se pues lo demás no existiría. Yo creo que sí, porque va a desaparecer. Si no tienes el espectáculo, ¿qué sentido tiene la tauromaquia? Entonces, volvemos a lo de siempre, el espectáculo tiene que haber sangre de por medio, si no hay sangre de por medio no hay espectáculo. Si no hubiera sangre de por medio, ¿apostaríais por un espectáculo diferente o no? Pues mira, yo creo que es diferente. Quitamos la sangre, vamos a quitar la sangre, por ejemplo. Se podría ver, que es como lo que he dicho yo antes. En Logroño ya te digo que celebran ese tipo de festejo y nadie sale herido, ni incluso la propia persona. En Portugal, por ejemplo, no se mata el toro en la plaza, no sé si lo sabéis. Por ejemplo. Pero se pasa un buen rato esperando a cargar en el camión para luego irse al matadero. Entonces, ¿cuándo sufre más el toro?
15 minutos y muere, o esperas a que llevártelo en el camión para ir a En una ambos habría que sitios verlo todo, habría habría de que verlo verlo todo. de otra forma Exactamente. totalmente diferente, en el que nadie sufra estrés Exacto. ni nada, pero yo creo que a ese punto no vamos a llegar en la vida. Tenemos que acabar, pero ¿creéis que mermaría la modificación bueno, del reglamento? No, ya no solo del reglamento, sino de las propias, del propio protocolo taurino. ¿La fiesta mermaría mucho? Como todo en la vida, bueno, la tauromaquia, como he dicho antes, ha evolucionado. Si tiene que modificarse para sobrevivir, igual se modifica. ¿Perderá aficionados? Posiblemente, pero se tendrá que ir adaptando si ese es su destino. Si se tiene que acabar porque las personas no quieren ir a verlo, se tendrá que terminar. Lo que no puede ser es que nadie te imponga a ti que puedas ir o no. Si se tiene que acabar porque no interesa, que se acabe, pero que nadie imponga nada. El programa en concreto sí que se tiene que acabar, pero me queda con una pregunta. Yo creo que igual me puedo saltar, no sé si es posible un poquito, para haceros una última pregunta. A ver, porque muchas veces hablamos de prejuicios o de estereotipos. Os voy a preguntar primero a vosotros y luego a ellos. ¿Vosotras qué pensáis cuando veis manifestaciones antitaurinas a las puertas de las plazas de toros? Y manifestaciones antitaurinas, digámoslo así, con un elevado tono y también en posición de forma también, ¿no? Sangre, incluso personas desnudas. Esas manifestaciones, vosotras, ¿esto cómo lo veis? ¿Lo veis como un descaro, como una provocación? Yo sinceramente... No, bueno, yo pienso que, bueno, provocación tampoco, porque al fin y al cabo es una forma de expresión y aquí todos somos libres de expresarnos sin problema. Pero eso, yo veo que si algo está ocurriendo una injusticia, si quieres decir de alguna manera que eso está mal y que no debe de hacerse más, pues mira, te manifiestas de forma pacífica y no pasa nada. Yo pienso igual, yo he ido a muchas manifestaciones antitaurinas y he de decir que a mí la gente fanática, ya sea de un lado o de otro, a mí no me representa nada, porque para defender tus ideales no hace falta violencia y menos montar el espectáculo que se llega a montar y queda mal una parte como otra parte. Y las verdaderas personas que queremos llevar a cabo estas manifestaciones no estamos nada de acuerdo con la gente que utiliza la violencia. Pues la pregunta contraria os la hago a vosotros. ¿Vosotros qué parte no entendéis de los animalistas que creéis que podríais entender? Yo entiendo su postura, yo la entiendo y la respeto. Mientras a mí no me molesten, yo entiendo su postura perfectamente, porque sé que cada uno tiene sus sentimientos y le puede dar pena, y a otra persona no le puede dar pena o que sea indiferente. Cada uno. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo y no me meto con nadie. Yo opino como Juanra. Gracias a Dios estamos en un país libre y si te gustan los toros vas y si no te gustan los toros no vas. Pero no puedes ni obligar a ir ni prohibir no ir. Bueno, pues os voy a proponer una cosa. Vosotros vais un día con ellos, ¿vale? Y vosotras vais un día con ellos y a ver si llegáis a una simbiosis y a lo mejor os cambia la postura tanto a vosotras como a vosotros. Yo estoy abierto a cualquier cosa. Estamos dispuestos. Bueno, pues en cualquier caso me gustaría daros las gracias por haber expuesto vuestros argumentos libremente, abiertamente, con la tranquilidad y la educación. Además que lo habéis hecho los cuatro. Es una satisfacción haber podido lidiar, si me permitís la expresión, este debate. Y bueno, sé que no se queda aquí porque este es un debate, el que está a favor va a seguir estando a favor y el que esté en contra probablemente sea muy difícil que esté a favor, ¿no? En cualquier caso, lo importante es que siempre se puede hablar, como lo habéis hecho vosotros, y habéis sido un ejemplo también, la gente joven, para la gente mayor, y yo creo que podemos tomar buena nota de los argumentos que ellos han recuperado en estas mesas para empezar a pensar de una manera o cambiar la que tenemos. Gracias por estar con nosotros, Juan Ramón, Pilar, gracias también. Recuerdos por la Universidad de Córdoba, exactamente lo mismo a vosotras. Recuerdos por el sector animalista. Ana y Lourdes, ha sido un placer tenernos con nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, pues aquí sí que le ponemos ya el punto y final, porque todo tiene un principio y también tiene un final, una conclusión. Esta es la de nuestro programa Debate Joven de esta semana. La semana que viene más temas aquí en Onda Mezquita. Ha sido un placer, como siempre, poder acompañarles en este rato de televisión o incluso de radio, porque también esto se puede escuchar incluso a veces sin vernos, aunque apostamos porque nos vean. Gracias por estar ahí. Procuren ser felices. Adiós.